Un afectuoso saludo para todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hemos llegado al último tema de esta serie, a la cual hemos titulado Prácticas Cristianas. En esta ocasión yo quisiera compartir con ustedes un tema no menor, un tema bastante importante, como es la presentación de los niños en los cultos evangélicos. Hermanos, esta es una de las prácticas más importante que tenemos nosotros los cristianos, en especial los que son padres de familia, de presentar a sus hijos ante el Señor y consagrarlos para Él. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 21 al 35. Yo voy a leerlo en la versión Reina Valera contemporánea. Estamos en la cita bíblica de Lucas capítulo 2, versículos del 21 al 35. Como prefacio de este pasaje bíblico, tenemos presentación de Jesús en el templo. Versículo 21. Cuando se cumplieron los 8 días para que el niño fuera circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, que era el nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Y cuando se cumplieron los días para que, según la ley de Moisés, ellos fueran purificados, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo ante el Señor. Y cumplir con lo que está escrito en la ley del Señor. Todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Y para ofrecer un sacrificio en cumplimiento de la ley del Señor, que pide un par de tórtolas o 2 palomillos. En Jerusalén vivía un hombre justo y piadoso llamado Simeón, que esperaba la salvación de Israel. El Espíritu Santo reposaba en él y le había revelado que no moriría antes de que viera al ungido del Señor. Simón, o Simeón, como dicen otras versiones, fue al templo guiado por el Espíritu. Y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron al templo para cumplir con lo establecido por la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: Señor, ahora despides a este siervo tuyo y lo despides en paz y de acuerdo a tu palabra. Mis ojos han visto ya tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, la luz reveladora para las naciones y gloria para tu pueblo Israel. José y la madre del niño estaban asombrados de todo lo que él decía. Simeón les dijo, y a María, la madre del niño, le dijo: tu hijo ha venido para que muchos en Israel caigan o se levanten. Será una señal que muchos rechazarán y que podrá de manifiesto el pensamiento de muchos corazones, aunque a ti te traspasará el alma como una espada. Hasta allí la palabra del Señor. Hermanos, este pasaje que acabamos de leer, para su tiempo, o en el tiempo del siervo Simeón, sin duda alguna fue algo que él nunca en su vida lo olvidará, ¿no? Fue una promesa que Dios a través de su Santo Espíritu le hizo al siervo, de que no iba a morir hasta que él vea con sus propios ojos al Mesías de Israel. Mesías quiere decir ungido. En el griego es Cristo, ungido también. Hermanos, vamos a ir desglosando en partes esta cita bíblica.
Empieza diciendo el pasaje que se habían cumplido los 8 días para que el niño fuera circuncidado. Hermanos, la circuncisión era una práctica que se desarrollaba en los niños varones, obviamente, y la circuncisión implica eliminar el prepucio que está sobre el miembro viril. Es decir, esa eliminación de ese prepucio se llama circuncisión. El primer hombre en ser circuncidado fue el patriarca Abraham, pero no como un niño, sino como un hombre. Lo que nos revela la palabra del Señor en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 17. Por favor, si todos me acompañan con la palabra, Génesis capítulo 17, dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 17, versículo 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Es decir, era un mandato de parte del Señor que todos los hijos varones sean circuncidados al 8.º día. Eso fue un pacto que Dios hizo con Abraham. Y la señal de ese pacto es la circuncisión. Dice en este mismo pasaje, en el versículo 24, era Abraham de edad de 99 años, cuando circuncidó la carne de su prepucio. Es decir, Abraham tenía 99 años, casi 100, y él fue el primer hombre en el cual se instituyó esta práctica llamada la circuncisión. Traigo este tema a colación a manera de información en general. Sabemos muy bien que la circuncisión es señal de un pacto que Dios hizo con Abraham. Dios es quien establece el pacto. El pacto es un acuerdo entre las partes en el cual Dios es juez y parte. El hombre tiene que prácticamente circunscribirse a lo que Dios dispone en el pacto. Hermanos, vemos que esto fue un mandato de parte del Señor y que el primer hombre en instituir la circuncisión fue Abraham, a la edad de 99 años. Y esta práctica de la antigüedad, esto está en el libro de Génesis, fue realidad en la vida de Jesús. Si volvemos al pasaje de Lucas capítulo 2, vemos que cumplidos los 8 días de nacido, Jesús, hecho niño, fue circuncidado. Lo curioso aquí es que una vez practicada la circuncisión al 8.º día, en ese mismo día se le pone nombre al niño. El nombre del Mesías de Israel ya había sido revelado por el ángel y el nombre era Emmanuel, Dios con nosotros. En este pasaje bíblico le da el nombre de Jesús, el Salvador. Entonces vemos que Jesús cumplió con ese pacto de la antigüedad que Dios hizo con Abraham al 8.º día de nacido. Ese mismo día que fue circuncidado, tuvo su nombre. Bueno, eso también lo dice el pasaje bíblico en el versículo 22. Y cuando se cumplieron los días que para que según la ley de Moisés ellos fueran purificados, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo ante el Señor. Ya aquí vamos entrando en detalle con el tema de esta enseñanza. Hermano, los padres tienen la obligación de llevar a los hijos al templo, a presentarlo ante el Señor. En los servicios que nosotros desarrollamos como cristianos evangélicos, muchos niños, muchísimos niños, millones de niños en todos los servicios se están presentando ante el Señor. Los padres van, lo exponen ante Dios y ante el pueblo, ante la iglesia. Se hace una reflexión de este acto de la presentación de niños y obviamente el pastor que está al frente de la iglesia hace una oración por él. Hermanos, en este pasaje bíblico que estamos estudiando, encontramos a un personaje bastante particular, Simeón.
La Biblia dice de este varón que en el versículo 25, en Jerusalén vivía un hombre justo y piadoso. Tenía dos virtudes, Simeón. Dos virtudes que la Biblia las destaca, las resalta, que era un hombre justo y piadoso y que esperaba la salvación de Israel. Pero ahí no queda el detalle. Lo más importante viene después y dice, y el Espíritu Santo reposaba en él. Es decir, que este hombre, Simeón, era un hombre consagrado para el Señor, un hombre de Dios, el cual tuvo una bendición bastante grande, maravillosa bendición de haber visto con sus propios ojos y aún haber cargado con sus propias manos al Mesías de Israel, a Jesucristo. Hermano, respecto de esto de Simeón, de este personaje de la Biblia, que es un personaje bastante interesante, a pesar de que no, la Biblia no ahonda mucho sobre la vida de Simeón, nos da claras luces de que este era un hombre virtuoso, era un hombre de Dios. La Biblia dice en el libro de Marcos, sin que pierdan la cita bíblica que estamos estudiando esta noche, Marcos capítulo 10, versículos del 13 al 16. Marcos 10, del 13 al 16. Dice la palabra del Señor nuestro Dios, y presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impedáis, porque de tal es el reino de Dios. De cierto os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Hermanos, al igual que Simeón, que el Espíritu Santo estaba en él, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Santidad estaba en Simeón, tuvo la oportunidad, la bendición de poder ver al Mesías, al ungido, al Salvador del mundo entero. Y no solo eso, sino que lo cargó sobre sus manos. Yo me imagino que este hombre piadoso, justo, que describe la palabra del Señor, oró por Jesús. Era un bebé de 8 días de nacido. Hermano, en este pasaje que acabamos de leer en el libro de Marcos, pasaba una situación bastante particular. Jesús, que era conocido por todo el pueblo, ¿quién no había escuchado de Jesús? Dice que llegó un momento en que los niños querían acercarse a Jesús, pero los discípulos prácticamente ponían trabas para que estos niños no se acerquen al maestro. La Biblia dice que ellos le impedían que los niños se acerquen al maestro. Quizás de pronto en la mentalidad de los discípulos estaba que los niños y de pronto iban a fastidiar a Jesús, lo iban a incomodar, lo iban a molestar, y para evitar esa molestia quizás les impedía que estos se acerquen al maestro. Pero dice la palabra del Señor que cuando Jesús vio esto, él se indignó, se molestó. Y entonces, de alguna manera, le da un jalón de oreja a los discípulos y les dice lo siguiente, y esto es una revelación espiritual. De cierto, os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hermanos, ¿por qué el Señor les dice esto a los discípulos? Ustedes saben, hermanos, que los niños por naturaleza son inocentes. Un niño es inocente. En un niño usted no va a ver un corazón lleno de maldad, de violencia. No hay malicia en los niños. La inocencia mismo, el ser inocente ante la maldad, es lo que nosotros debemos emular de los niños. Debemos ser muy semejantes a ese carácter, a esa forma de ser de los niños, que son inocentes ante la maldad. Ellos no están pensando en malicia, no están pensando en pecar, en hacer maldades. No, los niños, por su condición de niños, son inocentes, inocentes de la maldad, del pecado. Hermanos, la Biblia dice que
el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Es decir, no puede haber malicia en nosotros, sino que debemos revestirnos de la inocencia de un niño. Y dice la Biblia en el versículo 16, tomándolo en las manos, perdón, tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el Señor los cargaba, ponía sus manos sobre ellos y los bendecía. ¿Qué quiere decir esto? El Señor, con esta actitud, lo que estaba haciendo era orar por los niños. Y eso lo podemos corroborar en el libro de Mateo, Mateo capítulo 19, versículo 13. Dice, entonces le fueron presentados los niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Es decir, cuando los niños se acercaron al maestro, Jesús tuvo la oportunidad de orar por ellos. Jesús oró por los niños que estaban delante de él. Sin duda alguna, los discípulos que en primera instancia le impedían el paso a los niños a Jesús, se quedaron sorprendidos de ver cómo el maestro se mostró de una forma cariñosa, amable, porque yo no me imagino a Jesús de una forma parca, seria, con un muy mal semblante, tratando de recibir a los niños. No, sino que él fue muy jovial, fue quizás de pronto como un niño más, eh, de pronto haciéndoles broma, cayéndole en gracia a los niños para que estos se acerquen, ¿no? Porque un niño, ustedes saben, no se va a acercar a un hombre parco, a un hombre serio, a un hombre de muy mal semblante. Hermanos, y es este acto el cual los niños se acercaron a Jesús, se presentaron ante él y el Señor Jesucristo tuvo la oportunidad de orar por ellos. Es lo mismo que también se practica en los servicios cristianos evangélicos. Los niños vienen ante el Señor, son presentados ante el Señor, son entregados como una ofrenda ante el Señor y el líder espiritual, el pastor, ora por ellos, los entrega al Señor a través de la oración y pide bendición para esas vidas. Hermanos, Cristo Jesús quiere bendecir a los niños. La niñez debe ser bendecida por el Señor. Pero esto también depende mucho de los padres que presenten a sus hijos ante el Señor. Hermanos, es importantísimo esta práctica debido a que en la actualidad hemos vivido niveles de maldad inusitados. La violencia se ha desatado de una forma abismal. Hermanos, la maldad de los hombres, cómo se ha desatado. Y aún esa maldad, esa violencia, esa corrupción quiere alcanzar a la niñez. Hermanos, por eso que hay niños que hoy en día, lamentablemente, a muy temprana edad están siendo consumidos por los vicios como la droga. Niñitas que lamentablemente están siendo abusadas. Hermanos, la juventud, no se diga la niñez, está siendo consumidas por el enemigo. Hermano, es por eso que los niños tienen que ser presentados ante el Señor para que Dios los guarde y los bendiga de toda maldad, de todo engaño, de toda artimaña del enemigo. Que los niños estén bajo la cobertura de Dios. Hermanos, es importante que los padres concienticen en aquello. Hermanos, para ir terminando, quiero citar el ejemplo de una mujer, Ana. En primera de Samuel, capítulo 1, versículos del 11 al 20. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos del 11 al 20. Dice la palabra del Señor. Voy a leerlo en la versión traducción lenguaje actual. Primera de Samuel,
capítulo 1, versículos del 11 al 20. Dice así la palabra del Señor. Y le hizo esta promesa del 11 al 20. Dios Todopoderoso, yo soy tu humilde servidora. Mira lo triste que estoy. Date cuenta de lo mucho que sufro. No te olvides de mí. Si me das un hijo, yo te lo entregaré para que te sirva solo a ti todos los días de su vida. Como prueba de que te pertenece, nunca se cortará el cabello. Ana oraba a Dios en silencio. Elí la veía mover los labios, pero como no escuchaba lo que decía, pensó que estaba borracha. Por eso le dijo, ¿no te da vergüenza estar borracha? Deja ya la borrachera. Pero Ana le respondió, Señor mío, no cree usted que yo estoy borracha, no he bebido vino ni cerveza. Estoy muy triste y por eso estoy aquí suplicándole a Dios que me responda. Entonces Elí le contestó, vete tranquila y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ana le dijo, usted sí me comprende. Dicho esto, Ana regresó a comer y dejó de estar triste. A la mañana siguiente, el Cana y su familia fueron al santuario para adorar a Dios y después de esto regresaron a su casa en Ramá. Tiempo después, el Cana y su esposa Ana tuvieron relaciones sexuales y Dios le permitió que ella quedara embarazada. Cuando nació el hijo, Ana le puso por nombre Samuel, porque Dios contestó su oración. Hermanos, este relato bíblico es precioso, porque vemos que la oración del justo puede mucho. Aquí vemos que pedirle a Dios en oración y con fe, créanlo que Dios nos hará ver cosas que para nosotros parecieran ser imposibles, porque es Dios de los imposibles. Él es Dios de los milagros. Hermano, primero vemos en la primera escena a una mujer sufriente, a una mujer que estaba pasando un drama. Obviamente, el deseo como mujer, teniendo un marido, es tener hijos, es poder procrear. Y ante esta situación de que no se le daba el tener hijos, esta mujer no es que renegó de Dios, no es que se amargó, no, hermanos. Ella hizo lo que todo cristiano debe hacer, humillarse ante Dios y orar y confiar en que Dios va a responder ante su oración. Hermanos, qué precioso, ¿no? Ver la fe de esta mujer y cómo Dios obró de una forma extraordinaria, porque Dios le permitió a Ana, una mujer que no podía tener hijos, que tenía dificultades para tener hijos, poder quedar embarazada. Y ese niño que en oración lo prometió a Dios, sin conocerlo, sin haberlo tenido en sus manos, sin haberle dado su pecho, ya ella en su oración lo había entregado para Dios, para que sea un servidor de Él, para que ese bebé que iba a venir en un futuro sea un hombre de Dios. Y quien, hermano, y lo extraordinario de esta historia es que de Ana sale uno de los más grandes siervos del Señor, como lo fue Samuel. Dice la palabra del Señor que Ana lo entregó a Dios antes de nacer, antes de que este bebé viera el mundo. Ya Ana lo había entregado al Señor y efectivamente fue un siervo de Dios, Samuel. Ana había prometido como señal de que no iba a pasar navaja por su cabeza. Y hermanos, ¿quién diría que Samuel, un hombre de Dios, iba a servir tanto, tanto para Dios? Hermanos, la oración de una mujer que sin haber visto a su bebé, su hijo, ya lo había consagrado para Dios. Hermanos, sigamos este ejemplo. La presentación de los niños en los cultos cristianos evangélicos no debe ser un acto cualquiera. Pensemos, hermanos, pensemos en este ejemplo que acabamos de citar. Ana. Ana, hermanos, suplicó, rogó, se humilló ante Dios, oró,
Y hermanos, cómo Dios le respondió a esa oración, porque Dios es fiel, hermanos. Dios va a honrar a los que le honran. Dios no es defraudador de nadie. Hermanos, amados, veamos este ejemplo de esta madre que presentó a su hijo antes de que naciera, se lo presentó a Dios. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? No te pierdas esa bendición, mi hermano querido, de tener un hijo o una hija, sierva, siervo del Señor. Hermanos queridos, la presentación del niño es algo muy especial. Espero que te hayas agradado de esta serie de estudios, que haya aportado a tu crecimiento espiritual. Que Dios te bendiga grandemente. Hasta una próxima enseñanza, si Dios así lo permite. Dios te bendiga, Dios te guarde.